Buenos días, mis niños lindos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en casita, cuidados y protegidos por las personas que más los quieren. Antes de empezar nuestra actividad, siempre debemos agradecer a Dios por un nuevo día y por todas las bendiciones que derrama sobre nosotros, ¿no? Que cuide y proteja a las personas que más queremos. Muy bien, niños, el nombre de nuestra actividad de hoy es Investigamos en diversas fuentes los orígenes de las manifestaciones culturales, parte 2. La semana es 15, día 3. Los días anteriores investigaste sobre el origen de las danzas como lo haría una historiadora o un historiador, ¿no? Y para hacer aquello dice que tenemos que llevar 3 pasos. Primero, el planteamiento de preguntas. ¿En qué lugar y año nació? ¿Quién la creó? ¿Por qué la creó? El segundo es formulación de hipótesis. Hacemos suposiciones respecto a dónde, cuándo, quiénes y por qué crearon la danza. Y el tercero, la interpretación de fuentes. Información de diversas fuentes históricas, testimonio de personas, imágenes, videos, textos diversos, etc. Sobre el origen de las danzas que estás investigando. Niños, estas preguntitas de acá son para que ustedes reflexionen, ¿ya? El planteamiento de problemas o de preguntas es para que ustedes reflexionen dónde, para que ustedes se hagan todas esas preguntitas y puedan trabajar. A eso es. Hacemos suposiciones, son hipótesis que nosotros podemos dar, pero todavía no estamos seguros, ¿no? Respecto a dónde, cuándo y quiénes y por qué crearon la danza, ¿no? Y la interpretación de fuentes en los diversos libros, videos, imágenes que podamos tener para poder nosotros tener el conocimiento de esa danza. En la actividad de hoy explicarás tus conclusiones sobre el proceso que realizaste y por qué en una danza existe la presencia de elementos culturales originarios y de otras culturas. Recuerda que el trabajo realizado será un insumo para elaborar un reportaje sobre la celebración de las fiestas patrias en familia. Escribirás posteriormente. Entonces, hay que tener hay que guardar todo nuestro trabajo que estamos haciendo. Si lo estamos haciendo en nuestro cuaderno, muy bien. Si lo estamos haciendo en nuestro portafolio, guardarlos, cuidarlos, porque dice que todo lo que estamos realizando lo vamos a necesitar más adelante para elaborar nuestro reportaje sobre la celebración de fiestas patrias en familia. Muy bien, continuamos. ¿Qué vimos el día de ayer? El día de ayer vimos la línea de tiempo. La línea de tiempo consta, dice, pero ¿de qué hicieron la línea de tiempo? De la danza, de una danza que ustedes escribieron, ¿verdad? ¿Qué debe tener la línea de tiempo? Dice título, tiene que tener la leyenda, tiene que tener imágenes. Acá tenemos la danza Conquista del Tahuantinsuyo, que fue en el año 1532. De acá para adelante, el año 1500, estamos en la época hispánica. 1532. 1821 estamos en la época colonial o la época del virreinato. Y después, en 1821 se programa la independencia del Perú. El Perú ahí es libre de los españoles. Y de ahí hasta la actualidad somos un país republicano. Entonces, ¿qué tenían ustedes que elaborar? ¿No? Era su línea de tiempo y saber cuándo se creó o nació aquella danza, ¿no? Si fue antes de la independencia, dentro de la época republicana o antes de la época republicana. Entonces, la leyenda nos va a llevar a interpretar y a comprender mucho mejor nuestra línea de tiempo, dice. Hecho referencial. Época hispánica, época del virreinato colonial, la época republicana. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro hecho referencial? La época del virreinato colonial. Antes del virreinato o después del virreinato, ¿no? Escala, un cuadradito en tu cuaderno de 100 años. Entonces, esto es para que lo puedan trabajar. Muy bien, niños. Yo sé que ustedes lo han hecho muy bien. He revisado sus trabajos. Lo han elaborado muy bien. Entonces, recordemos siempre cómo elaboramos nuestra línea de tiempo. Tiene 3 pasos. Título, leyenda e imágenes. Muy bien, continuamos. El área que vamos a seguir trabajando es de personal social. ¿Qué necesitamos? Dice, hojas de reuso, cuaderno, lápiz o lapicero. Nuestra meta, ¿qué vamos a hacer ahora? Explicar la presencia de elementos culturales originarios y de otros continentes en una manifestación cultural.
El quinto paso en la investigación de un historiador es elaborar explicaciones sobre las causas y consecuencias de hechos ocurridos, así como describir y explicar qué cosas han cambiado y qué cosas no han cambiado a lo largo del tiempo. Hoy escribirás una explicación sobre el origen de la danza que elegiste para continuar investigando, sus características, los aportes que recibió de otras culturas y las causas para que se dieran cambios, por ejemplo, en su vestimenta y música, así como su importancia para conservar nuestra identidad. De acuerdo con la fuente que revisaste y la línea de tiempo que elaboraste, responde a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la danza tradicional que elegiste y por qué? ¿En qué año y época se originó? ¿Cómo? ¿Por qué los antiguos peruanos practicaban la danza que elegiste? ¿Qué cosas han cambiado respecto a la práctica de la danza? ¿Cómo era antes? ¿Cómo es ahora? ¿Qué elementos de la cultura española se han incorporado en la danza que elegiste? ¿Cómo contribuye esta danza a nuestra diversidad cultural? Niños, todas estas preguntitas que están acá, ¿dónde las van a poder sacar para que ustedes puedan reflexionar? ¿Ya? Reflexionar sobre todo esto de acá en su línea de tiempo que hicieron, ¿no? Ahí ustedes pusieron el título de su danza tradicional que eligieron. ¿En qué año y época se originó? Tenían que haber llenado un cuadrito, ¿de acuerdo? ¿Por qué los antiguos peruanos practicaron la danza que elegiste? ¿Qué cosas han cambiado respecto a la práctica de la danza? ¿Cómo era antes? ¿Cómo es ahora? ¿Qué elementos de la cultura española se han incorporado en la danza que elegiste? ¿Y cómo contribuye esta danza en nuestra diversidad cultural? ¿Ya, mis niños lindos? ¿Me lo van a escribir en el cuaderno? Sí, escriban en el cuaderno porque todos estos insumos que ustedes están haciendo les van a servir para hacer, ¿qué cosa tenían que hacer? Un reportaje. Entonces, todos estos insumos que ustedes que tienen acá, todas estas preguntitas les van a servir para más adelante para su reportaje que van a realizar, ¿ya? Entonces, lo responden en el cuaderno. Continuamos. Luego de analizar tus respuestas, escribe un texto de 2 párrafos para explicar el origen de la danza que elegiste para continuar investigando. Dice, danza, la danza que elegí. ¿Cómo se originó la danza y sus características? ¿No? ¿Cómo se originó? ¿Dónde se originó? ¿En qué año se originó? ¿No? Al hacer la descripción, no te olvides de utilizar las categorías temporales, año y época, en qué año se originó, ¿no? La importancia de la danza en nuestra diversidad cultural y aporte de otras culturas. ¿Ya? Es muy importante esto de acá, porque esto de acá, ¿qué nos dice que es? Esto de acá es la tarea y es lo que les va a servir a ustedes para hacer sus insumos, para hacer su reportaje. ¿Ya? Y ustedes ya tienen, niños, estos datos. Solamente está para que de nuevo lo vuelvan a colocar en un lugar o en una parte de ahí de su texto, ¿no? En esto de acá, que lo tengan mucho más completo y donde ustedes puedan encontrar la información mucho más rápido. ¿Ya, niños lindos? Felicitaciones, ya escribiste la explicación. Ahora revísenla y mejórala utilizando la lista de cotejo. Mi explicación, escribí cómo se originó la danza y sus características, ¿sí o no? En mi explicación, escribí los cambios que identifiqué en la danza en los diferentes periodos de la historia del Perú, ¿sí o no? En mi explicación, escribí qué aportes de otras culturas tiene la danza que elegí, ¿sí o no? Algunas danzas que he visto que ustedes han escrito, sí tiene aportes de otras culturas, pero en otras también he visto que algunas no, todavía siguen teniendo prácticas ancestrales. Al escribir la explicación, utilicé categorías temporales como año y época, ¿sí o no? La explicación, describí la importancia de la danza en nuestra diversidad cultural, ¿sí o no? ¿Qué debo mejorar? ¿No? Entonces, ¿qué debo mejorar? ¿Qué de repente verifiqué, revisé y no estaba, ¿no? Entonces, ¿qué debo mejorar? Con tu familia, dice, explícale sobre el origen de la danza que elegiste, sus características, los aportes que recibió de otras culturas, las causas para que se dieran algunos cambios, así como su importancia para conservar y valorar nuestra diversidad cultural. Entonces, ya saben, niños, esta es su tareita. Van a analizar bien sus respuestas, porque eso ya lo estaban haciendo. Eso ya ustedes lo están haciendo. Entonces, ¿ahora qué van a hacer? Van a seguir completando.
¿Ya? Van a seguir completando. Después de que han completado, lo van a revisar con su lista de cotejo y después, al final, que se autoevalúan ustedes mismos cómo están trabajando, en qué debo mejorar. ¿Ya? Esta preguntita de acá, en qué pasó? De repente algo me olvidé. Entonces acá lo voy poniendo, ¿ya? Y después toda la información lo vas a compartir con tu familia. Toda la información que has hecho lo vas a compartir con tu familia. Muy bien. Reflexiona, dice. A partir de las siguientes preguntas, ¿lograste explicar los aportes de otras culturas en la danza que elegiste? ¿Cómo? ¿Qué sabías de la danza antes de investigar sobre ella? ¿Qué sabes ahora? ¿Y qué te falta por investigar? Entonces, esto me lo escriben en su cuaderno de personal social, ¿ya? Porque esto les va a servir a ustedes como un insumo para cuando logren hacer su reportaje. Muy bien, chicos, nos quedamos acá. Chao, chao, cuídense mucho. Un abrazo, un beso grande para cada uno de ustedes.